Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Les pongo un ejemplo. Mientras que un vecino compostelano paga menos de 49 euros por retirar su vehículo de la grúa municipal, en Vigo se pagan 130 euros. Vigo lidera las tasas municipales más caras de toda Galicia y se asemeja, incluso llega a superar las de otras ciudades que son iguales en tamaño y también en número de población. Hemos salido a la calle para ver qué opinan nuestros vecinos sobre esta subida de las tasas municipales desde los últimos años del Gobierno socialista en Vigo. Vigo bate récords en impuestos municipales. Aunque el alcalde Abel Caballero insiste en que la presión fiscal de Vigo es de las más bajas, un nuevo estudio realizado en las 7 ciudades gallegas con los principales impuestos locales certifica justamente lo contrario. Si se tiene en cuenta la tasa de basura, el precio del bus urbano, el recibo del agua y la factura de la grúa municipal, así como el impuesto de los turismos en las 3 gamas mayoritarias, la ciudad olívica se sitúa en la cabeza en 6 de ellos, en algunos casos con notable ventaja. Inmersos en una situación de crisis que no acompaña, los ciudadanos piden un cambio. Deberían bajar los impuestos tal como está la economía para las familias, que deberían bajar o fraccionar los pagos, no todo de un golpe, ¿entiendes? Para que así la gente pudiera pagar y no que si no puedes pagar te viene con recargo ya. ¿Entendiste lo que te quiero decir? Eso es lógico, cae de cajón. No entiendo cómo en la ciudad de Vigo somos la ciudad gallega que más impuestos paga y que se sigan subiendo los impuestos a pesar de esta crisis. Que en Vigo pagamos los impuestos muy altos, que ha vuelto a subir la luz, que hay gente que cada vez le cuesta más llegar a final de mes por culpa del exceso de impuestos, que el catastro ha subido una barbaridad este mes. La tabla de tasas de Vigo la sitúa al frente en toda la comunidad en el impuesto de circulación de vehículos pequeños y medianos, en la grúa municipal y en el consumo de agua. Respecto a este último, el Grupo Municipal del Partido Popular ya presentó una moción en pleno aprobada por unanimidad para cobrar el agua por consumo real, algo que todavía no se ha llevado a cabo. ¿Cuándo piensan cobrarnos el agua por el consumo real y no por una tarifa ya preestablecida, beneficiando exclusivamente a Aqualia? El transporte público es otro de los quebraderos de cabeza de los vigueses, que pagan uno de los billetes de autobús más caros de toda España. Pues quizá el transporte urbano, el Bitrasa en este caso, es muy caro. Para el tamaño que tiene Vigo debería de costar un poquito menos, o dar facilidades a gente, ya no solo a mayores, sino más facilidades a estudiantes, a gente que esté en paro, y un precio mucho más asequible, pues con bonos bus o con la tarjeta que realmente funcione. Desde que Caballero es alcalde, los impuestos municipales han subido un 14,6%, pese a que afirma continuamente que se congelan año tras año. La radiografía de la carga impositiva municipal en las ciudades gallegas es clara y no deja lugar a dudas. Dibuja unas diferencias de hasta 210 euros al año por familia, si se suman lo que pagan por impuesto de circulación, basuras y abastecimiento de agua. En esa relación, Vigo resulta ser la ciudad en la que las tasas y servicios son más caros de entre las principales ciudades gallegas. Tomando como ejemplo un vehículo medio, cada familia viguesa paga por un coche, agua y basuras 437,3 euros cada año, mientras que en Lugo, por los mismos conceptos, la factura municipal se sitúa en 219,26 euros. Pues ya lo han visto, solo se salva la recogida, el servicio de recogida de basuras, que queda en la mitad de la tabla, solo la supera Orense, el resto siguen quedando por debajo. Hoy vamos a hablar de las tasas municipales, de ese incremento del 14,6 desde que Abel Caballero gobierna con el PSOE, antes con el BNG, con su socio nacionalista en el gobierno municipal. Para ello me acompañan Luis Martínez Portela, de la Asociación de Vecinos de Freixo. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Roberto Lagoa, abogado, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y Jorge Conde, también abogado, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Bueno, como siempre les pido, me gustaría que hicieran un breve diagnóstico, un poco la situación en general, para luego ir profundizando impuesto a impuesto, porque cada uno tiene lo suyo. Jorge. Bueno, efectivamente, pues tristemente nuevamente Vigo está a la cabeza de algo negativo. Lo estamos en Galicia en el tema del paro y lo estamos también en el tema de las tasas e impuestos municipales. Y lo estamos a mayores en otro tema, en el tema de las multas, que no es una tasa propiamente dicha, ni un impuesto, pero bueno, que el ayuntamiento pues se está encargando de sangrarnos bastante con ese tema. Tú decías que el PSOE, que gobernó con el Bloque Nacionalista Galego y que ahora que no lo hace. Yo me gustaría corregirte.
El PSOE hoy en día tiene la alcaldía de Vigo gracias al Bloque Nacionalista Galego, aprueba las tasas municipales de todos los años gracias al Bloque Nacionalista Galego, estén o no estén en el gobierno, y parece ser que van a aprobar próximamente también los presupuestos municipales. Si esos no están en el gobierno, pues que venga, ahora ya no se puede decir Beiras porque ya no pertenece al Bloque Nacionalista Galego, pero que venga Dios y lo vea. Bueno, luego hablaremos de esa sociedad de socialistas nacionalistas, porque efectivamente hubo un pleno donde el BNG exigió al gobierno, al Concello de Vigo, sí, que congelara 2 tasas, y parece que no hay visos de que sea así. Pero bueno, el BNG pide por un lado y recoge por el otro, y al final el único caso es que Abel Caballero hace lo que le viene en gana. Luego hablaremos sobre eso, profundizaremos, Luis. Bueno, yo creo que se han perdido multitud de oportunidades para mejorar la calidad de los servicios y, naturalmente, los costes de las tasas. Pues, por poner varios ejemplos, los convenios que la Xunta propuso durante años y que se perdieron continuamente en el primer momento porque la Xunta era del bipartito y el gobierno municipal era del PP, y a continuación todo lo contrario. Hablo del área metropolitana, hablo del servicio de transporte metropolitano que está funcionando en toda Galicia excepto en Vigo. Y bueno, me parece gravísimo que todas estas oportunidades que a lo largo de estos últimos 8 años se han estado ofreciendo a la ciudadanía de Vigo se hayan desaprovechado estúpidamente. Esa guerra de siglas que efectivamente, bueno, pues impide y bloquea ciertos proyectos como el área metropolitana, como bien dices, Luis, que bueno, pues provocaría, entre otras cosas, esa rebaja de servicios públicos que sería muy importante, y más viendo las cifras que barajamos en esta ciudad. Roberto. Yo siempre tengo que empezar mi intervención manifestando que cuando un proyecto de ciudad, y las tasas son los proyectos de ingresos de una ciudad, se basan en hacer un gasto que no es necesario para la ciudad, véase calles, que no es imprescindible, al final repercute en la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber que efectivamente la subida en las tasas y la mayor recaudación de tasas es para generar ingresos en el ayuntamiento, que en sí no está mal. En sí no está mal. El problema es cuando la ciudadanía ya está precariamente económicamente, se le incide en ese gasto a través de las tasas con los incrementos, y resulta que ese gasto a la postre va a los setas de calles, va a eventualidades y no va a los proyectos que en realidad tendrían que ir. No nos olvidemos que las tasas, desgraciadamente, es una parte de los ingresos del ayuntamiento, y que no se dice a dónde van, porque a mí si recaudasen tasas para una cosa determinada y la beneficiaria fuera esa cosa determinada, pues me parecía correcto. Pero el problema es que no es así y se gasta en las entelequias que el señor alcalde al final gasta. Racionalización y priorización del gasto público, está claro, eso nos ha quedado claro, por lo menos debería ser un ejemplo a seguir. Pero sí me gustaría saber, o que alguien me pueda explicar, por favor, por qué el alcalde, por un lado, dice que efectivamente aquí no existe esa presión fiscal de la que estamos hablando, por lo menos que nos ocupa en este programa. Sin embargo, si haces un recuento, una suma, simplemente es un dato objetivo, hay un incremento del 14,6% en los impuestos municipales desde hace 4 o 5 años. El alcalde tiene un problema. Tiene un problema, además, que yo creo que hasta cierto punto de gravedad. Es que él se cree sus propias mentiras. Porque yo recuerdo un pleno de la corporación en el cual el alcalde insistía que no se había subido el recibo de recogida del liso, y con el recibo del año anterior y el del siguiente, viendo que efectivamente en un vecino sí que había subido, seguía manteniendo que no subía. Yo creo que a veces el no querer ver la realidad pues es un problema, pero es un problema para todos, para toda la ciudadanía. Yo no estoy de acuerdo con lo que decía Roberto respecto del tema de las aceras. El tema de las aceras de por sí no es malo, de por sí debemos de partir de que no es malo. La ciudad hay que cuidarla, hay que arreglarla, pero hay que hacerlo con sentido común. El alcalde dedica parte de este dinero, de las tasas e impuestos, para hacer esas humanizaciones, pero recordemos que a mayores ha tenido 83 millones de euros de los 2 planes, por un lado, que en teoría deberían de servir para generar empleo y que no lo han sido. Y multipliquemos 83 millones de euros, si lo traducimos a las antiguas pesetas, es una barbaridad de dinero. Después llega a acuerdos con concesionarias, para que también ese dinero lo abone o lo destine a arreglar calles. Hombre, es una manera de hacer política,
Otra manera de hacer política es hacer más con menos, ser responsable, es una palabra que a mí yo creo que los políticos deberían de grabar en la mente con un rótulo de oro incluso, ser responsable y ver que el dinero que recaudas por un lado tienes que prestarlo en servicios para los ciudadanos. Pero estamos viendo que esos servicios al final no se están prestando correctamente. Lo tenemos estos días pues con la huelga de Vitrasa, que me imagino que después sacarás el tema. Luego trataremos un alcalde tiene que estar para resolver esos problemas, para priorizar. Al final la política es priorizar. Y tienes unos recursos limitados y saber por dónde tienes. Claro, si llega un momento en que recurres a endeudarte, que recurres a temas como que estamos casi en la ciudad de Vigo, pasamos del año 2007, que estábamos en unos 47 millones de euros de deuda, a 100, pues lógicamente hay que buscar recursos para hacer frente a esa deuda. 100 millones que, por cierto, niegan desde el ayuntamiento. Que se niegan desde el ayuntamiento, pero que, bueno, que están los informes económicos ahí para poder verlos. Y al final es un ejercicio de responsabilidad. Tratar el ayuntamiento como si fuese tu propia familia. O sea, tú no puedes gastar más de lo que tienes, o no debes. Así lo decía Feijóo en las elecciones, pues en la precampaña. Pero Feijóo no solo lo dice, sino que lo ha hecho y lo ha demostrado. Y ahora, cuando tú haces una reducción de tu gasto y contienes, pues entonces es cuando puedes crecer. De esos 83 millones de euros del Plan E, ¿por qué no se hicieron inversiones productivas? ¿Por qué no se hicieron inversiones que generasen un retorno para la ciudad y que pudiesen generar empleo, incluso que pudiesen rebajarse las tasas e impuestos, como se le ha pedido en reiteradas ocasiones al alcalde, o el billete del Vitrasa, por ejemplo? Con lo cual va a haber un problema, no dentro de muchos días, pero cuando sea que es el tema de Vitrasa y la huelga, ya hablaremos de él. Vale, porque efectivamente, bueno, no quiero que sea esto una conversación aquí bilateral entre tú y yo, pero efectivamente, bueno, al margen de eso, el Plan E se supone que ha creado 2.000 puestos de trabajo, según otra mentira, porque según el Tribunal de Cuentas, pues ha creado unos 460 empleos. Pero claro, es que eso es, al final, es un engañabobos, si me permites la expresión. Tú no puedes decir que generas empleo cuando lo que estás haciendo es sacando a la gente, en teoría, de las listas del paro durante 6 meses y a los 6 meses volviéndola a colocar en las listas del paro. Lo estás haciendo es una operación de maquillaje. Y las operaciones de maquillaje en política son muy peligrosas. Bueno, porque al final, debajo del maquillaje está la cruda realidad, y si no, que me vean a mí, que no llevo maquillaje. El Tribunal de Cuentas al final siempre saca toda la luz, pues sí, para eso lo tenemos. Roberto, no sé si por alusiones decía que no estaba de acuerdo contigo en las calles, sí, que en Telequia. De acuerdo, porque estamos de acuerdo todos en que al ciudadano al que le llega es el gasto, eso que tiene que pagar. Cuando se hace ese pago, da igual que al final venga de los impuestos derivados para el Plan E, estatales, que vengan de las tasas municipales o de lo que sea expresión fiscal, al fin y al cabo, toda ella, bien por impuestos directos o indirectos. El problema no es ese, el problema es que en la ciudad, y yo lo hablé con Luis ya en las otras ocasiones, el problema es que había un proyecto muy determinado, por ejemplo, que era el del área metropolitana, donde se podían reducir costes, donde la iniciativa era esa, la reducción de costes precisamente por el aglutinamiento de esfuerzos, y se optó por todo lo contrario, porque políticamente no interesaba que un partido político pusiera o centrara esa idea para Vigo y que la pusiese en práctica, y entonces se cercenó, palabra que utilizo muchas veces. Ese cercenamiento supone liquidación de una estructura que podría ser válida. Y yo quiero hacer mención en este caso, por ejemplo, en el tema del agua. En el tema del agua hay una prórroga a la concesionaria que se realizó y varios medios aparecieron precisamente las críticas que se habían establecido sobre esa prórroga de concesión cuando ya estaba a muy pocos años de vencer, precisamente porque el gasto que existía era un gasto muy grande. Se establecía un mínimo de cobro, y ese mínimo establecía que
el alcalde Abel Caballero insiste en que la presión fiscal de Vigo es de las más bajas, un nuevo estudio realizado en las 7 ciudades gallegas con los principales impuestos locales certifica justamente lo contrario. Si se tiene en cuenta la tasa de basura, el precio del bus urbano, el recibo del agua y la factura de la grúa municipal, así como el impuesto de los turismos en las 3 gamas mayoritarias, Galicia y se asemeja, incluso llega a superar las de otras ciudades que son iguales en tamaño y también en número de población. Hemos salido a la calle para ver qué opinan nuestros vecinos sobre esta subida de las tasas municipales desde los últimos años del gobierno socialista en Vigo. Vigo bate récords en impuestos municipales. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Les pongo un ejemplo. Mientras que un vecino compostelano paga menos de 49 euros por retirar su vehículo de la grúa municipal, en Vigo se pagan 130 euros. Vigo lidera las tasas municipales más caras de todas. La ciudad olívica se sitúa en la cabeza en 6 de ellos, en algunos casos con notable ventaja. Inmersos en una situación de crisis que no acompaña, los ciudadanos piden un cambio. Deberían bajar los impuestos tal como está la economía para las familias, que deberían bajar o fraccionar los pagos, no todo de un golpe, ¿entiendes?